Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando 7 clásicos mundialistas que lamentablemente no vamos a poder ver en Qatar 2022. Obviamente porque uno o dos de los equipos que son protagonistas de este clásico no lograron clasificar a la Copa del Mundo. Son algunos de los partidos más repetidos en la historia de este campeonato tan importante, pero que lamentablemente, al menos en esta edición 2022, no los vamos a ver que se reditúen. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales, principalmente en TikTok, que subo videos prácticamente todos los días referidos al Mundial, que también se pueden suscribir a mis canales secundarios, como el de tenis que tiene en la descripción, y que ahora sí, arrancamos con estos 7 partidos. Ya estamos en abril y después de un par de meses vuelve a arrancar la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Y para que puedas seguir toda la información al momento, como siempre les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado que te da la posibilidad de seguir a tu equipo favorito, tu liga o lo que vos quieras en cuanto a toda la información que quieras tener. Clasificación, noticias, cuestiones de último momento y todo lo que quieras tener al alcance de tu mano lo podés tener en OneFootball. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción y descargarla de forma completamente gratuita tanto para iOS como también para Android. Uno de los partidos que más se ha redituado en alguna de las últimas ediciones es el Brasil contra Chile. Dos selecciones que al ser de la misma confederación no se pueden enfrentar en la fase de grupos, pero que sí se han cruzado en instancias más adelante, principalmente en los octavos de final. La primera vez que se enfrentaron de las 4 en las cuales se han cruzado en la Copa del Mundo fue en las semifinales de Chile en 1962, donde los chilenos tendrían la mejor actuación de su historia justamente en el Mundial que hicieron de local, pero perderían en las semifinales 4-2 frente a Brasil con 2 goles de Vana y 2 goles de Garrincha. Luego se volverían a enfrentar en el año 1998 en el Mundial de Francia en los octavos de final, donde Brasil también se impondría sin mucho más por parte de los chilenos por un 4-1 con 2 goles de Sampaio y 2 goles de Ronaldo Nazario. Se volverían a ver las caras nuevamente en los octavos, en este caso de Sudáfrica 2010, donde Brasil vapulearía a la selección dirigida en ese entonces por Marcelo Bielsa por un 3-0 por un gol de Juan, de Robinho y también de Luis Fabiano. Sin duda la edición más interesante de este partido se dio en el Mundial de Brasil 2014, donde también se volvieron a cruzar por tercera vez consecutiva en los octavos de final, un partido muy parejo en los octavos donde terminó 1-1 con goles de David Luiz y de Alexis Sánchez. El famoso día del palo de Pinilla, que podría haber cambiado la historia para Chile y eliminar a Brasil de local, no se dio, fueron a los penales y finalmente Brasil se impuso 3-2 después de que Gonzalo Jara malograra el último penal para los chilenos. De esta forma el historial queda con 4 victorias para Brasil y ninguna para Chile. Un partido que hace rato que no se ve en los mundiales y es una selección que hace también bastante que no clasifica y las dos no están clasificadas es el caso de Austria versus Italia, que se enfrentaron en total 4 veces en la historia de la Copa del Mundo. La primera fue en las semifinales del año 1934, donde Italia hizo de local y le ganaría 1-0 a los austríacos. Se volverían a enfrentar en la segunda fase, formato que ya no existe, antes era primera, segunda fase. En ese momento se enfrentaron Austria frente a Italia y en el Mundial 78 ganaría 1-0 nuevamente Italia. En la fase de grupos del Mundial del año 1990, también disputado en Italia, se enfrentarían y nuevamente por tercera vez consecutiva Italia se impondría por 1-0 y la última vez fue en Francia 1998, también en la fase de grupos, donde Italia nuevamente se impondría, aunque en este caso el resultado sería diferente y sería por un 2-1 con goles de Cristian Vieri y también de Roberto Baggio. En total el historial como queda, 4 victorias para Italia y ninguna para los austríacos. Vamos ahora a otro partido que también se ha repetido 5 veces en la historia de los mundiales y en algunas definiciones muy importantes como son la final de la Copa del Mundo, que es el caso de Brasil frente a Italia. No hace falta aclarar, Italia la vamos a ver varias veces porque al haber disputado muchas veces la Copa del Mundo y además varias veces haber avanzado a las instancias decisivas, se ha enfrentado varias veces con muchos equipos de los más importantes. En el caso frente a Brasil, la primera vez fue en las semifinales del Mundial del año 1938, donde los italianos se coronarían campeón y le ganarían 2-1 a los brasileños. Luego sería en la final del año 1970, donde en este caso Brasil se tomaría revancha y le ganaría por 4-1 y se coronaría campeón
de esa copa. Luego se enfrentarían en el año 1978, en este caso por el tercer puesto, sería victoria 2-1 para Brasil. Luego en el Mundial de España 1982, en la segunda fase, Italia le ganaría 3-2 con 3 goles de Paolo Rossi, y la última y posiblemente la más recordada, en la final de Estados Unidos 1994, donde el partido terminó 0-0 y en los penales Brasil se impondría 3-2 después de que Roberto Baggio terminaría malogrando el último penal. De esta forma, el historial quedó con 3 victorias para Brasil y 2 para los italianos. Nos vamos ahora a un partido también muy rememorado en las últimas ediciones, como es el Argentina frente a Nigeria. Como muchos sabrán, Nigeria no logró clasificar a la Copa del Mundo de Qatar. Se enfrentaron en total 5 veces, pero lo más particular de este enfrentamiento es que Nigeria jugó su primera Copa del Mundo en el año 1994 y solamente disputó hasta el momento 6 ediciones. Esto quiere decir que con Argentina le tocó compartir 5 veces fase de grupos de las 6 veces que participó. Realmente una casualidad terrible y por eso el partido se ha hecho tan pero tan popular. La primera vez, como les decía, fue en el año 1994, donde Argentina se impondría 2-1 en la fase de grupos con 2 goles de Canigia. Después se enfrentarían en el Mundial de Corea y Japón 2002, donde las dos quedarían eliminadas, y en el primer partido Argentina se impondría 1-0 con gol de Gabriel Omar Batistuta. Se volverían a cruzar en el año 2010, donde en este caso Argentina, dirigida por Diego Armando Maradona, le ganaría 1-0 con gol de Gabriel el Gringo Heinze. Nuevamente en el Mundial 2014, en este caso un partido más entretenido, terminó 3-2 en favor de los argentinos, con 2 goles de Lionel Messi y uno de Marcos Rojo. En el caso de Nigeria, los 2 goles fueron de Musa, y la última vez fue en el último Mundial, en Rusia 2018, donde Argentina se impondría 2-1 con goles de Lionel Messi y Marcos Rojo. La verdad es que ha sido bastante positivo para Argentina, ya que las 5 veces que se enfrentaron terminó siendo victoria para el conjunto albiceleste. Volvemos ahora a hablar del caso de Italia, y en este caso otro clásico que ha tenido es Francia, con la cual se ha enfrentado 5 veces en las distintas ediciones de la Copa del Mundo. La primera fue en los cuartos de final del año 1938, mundial disputado en Francia, donde los italianos se impondrían por 3-1 y luego además serían campeones del mundo. Después tendrían que pasar 40 años para que se vuelvan a cruzar. Fue en Argentina 1978, donde en fase de grupos Italia le ganaría por 2-1 a los franceses. Luego se cruzarían en los octavos del Mundial de México 1986, en este caso la selección de Platini le ganaría por 2-0 a los franceses, justamente con un gol del talentoso volante. En los cuartos de final del Mundial de Francia 1998, el cual sería el primer título del mundo para los franceses, y se impondrían frente a los italianos después de un 0-0, 4-3 en los penales. El que erraría el penal decisivo para Italia sería Luigi Di Baggio, y finalmente en la final del Mundial del año 2006, posiblemente uno de los más recordados, después de un 1-1 con goles de Zidane y Materazzi, Italia se impondría 5-3 en los penales y de esta forma se coronaría campeona de la Copa del Mundo. El historial, ¿cómo quedó? 3 victorias para Italia y 2 para los franceses. Y el último clásico que vamos a estar repasando de los tanos, que han sido gran protagonista de este video sin ningún tipo de duda, es el Italia-Argentina, que también se ha dado 5 veces en la historia de los mundiales, y con la particularidad que se dio en 5 mundiales de forma consecutiva y nunca más. La primera edición fue en el año 1974, en la fase de grupos, donde terminaron igualados 1-1 con goles de Houseman y de Perfumo en contra. Luego en la fase de grupos del Mundial del año 1978, donde Italia le ganaría 1-0 a Argentina, que después ganaría esa Copa del Mundo. Luego en la segunda fase de España 1982, donde Italia también le ganó a la Argentina, en este caso por 2-1. En la fase de grupo del Mundial del año 1986 en México, donde terminaron 1-1 con goles de Altobelli y de Maradona. Y finalmente el último encuentro, y posiblemente el más importante, las semifinales de Italia 90, donde terminaron 1-1 en el tiempo reglamentario, y Argentina, con la gran figura de Goycochea, se impondría 4-3 en los penales. Un historial bastante más parejo, en el cual se impuso una vez Argentina, 2 empates y 2 victorias para los italianos. Y por último, para cerrar, el último clásico que no vamos a ver en esta Copa del Mundo, y que además es el partido más repetido en la historia de los mundiales, es Brasil frente a Suecia. Quizás no muchos lo sabían, Brasil obviamente clasificado, Suecia que no va a estar porque perdió frente a Polonia en el repechaje europeo. Se enfrentaron en la Copa del Mundo 7 veces y es el partido que más veces se ha repetido en esta competición. La primera fue por el tercer puesto en el Mundial del año 1938, donde Brasil le ganó por 4-2. La segunda fue en la fase final del Mundial del año 1950, donde Brasil le ganó 7-1. Luego en la final del Mundial del año 1958, disputado en Suecia, donde Brasil le ganó 5-2 con 2 tantos de Pelé. Se volvieron a cruzar en la fase de grupos de Argentina 1978, en ese caso el partido fue 1-1.
Fase de grupos del Mundial del año 1990, gana 2-1 Brasil con 2 goles de Careca, y las últimas 2 ediciones de este partido se dieron en el mismo Mundial. La primera en la fase de grupos del Mundial del 94, 1-1, y después en las semifinales de ese mismo Mundial, donde Brasil con un gol de Romario en el minuto 80 le ganaría por 1-0 y clasificaría a la final. De esta forma este clásico termina con 5 victorias para Brasil, 2 empates y ninguna para los suecos. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente es recordar un poco algunos de los partidos que más se ha visto. La Argentina-Nigeria, por lo menos de los últimos años, sin duda es uno de los partidos que más se va a extrañar y que más obviamente queríamos todos que se podría dar de nuevo en la fase de grupos, y el resto la verdad que son bastante más históricos. Italia muy protagonista y que lamentablemente tampoco la vamos a ver en Qatar. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.